Vamos a comenzar con lo relacionado con los plásmidos. Recuerden, también es material genético extracromosómico. Los plásmidos no son más que moléculas de ADN encontradas en casi todas las bacterias y juegan un rol muy importante en lo que es la adaptación y evolución de las bacterias. Ellos varían ampliamente en tamaño, algunos que tienen pocos pares, miles de pares de base, a otros que tienen cientos de miles de pares de base. Generalmente se encuentran como moléculas circulares de ADN de cadena doble. Sin embargo, algunas bacterias poseen plásmidos lineales, pero la mayoría son plásmidos circulares. El número de copias del plásmido dentro de una célula de una bacteria varía de acuerdo al plásmido. Una bacteria puede tener más de un tipo de plásmido con cientos de copias de un tipo y solo una de otro tipo. O sea, puede estar infectada por dos plásmidos, donde un plásmido tenga muchísimas copias y por otro plásmido donde solamente se permita una copia de ese plásmido. Al igual que el cromosoma bacteriano, un plásmido codifica lo que son proteínas y ARN mensajero. Se replica a medida que la célula crece y las copias se distribuyen entre las células hijas. O sea, cuando la bacteria se multiplica, el plásmido se multiplica al mismo tiempo y es lo que permite entonces que los plásmidos se distribuyan de manera uniforme entre las dos células hijas. A diferencia del cromosoma, los plásmidos no codifican funciones esenciales para el crecimiento. Por el contrario, el producto de sus genes puede beneficiar a la bacteria en ciertas condiciones, pero vamos a decir no es esencial para la bacteria para poder desarrollarse. Existe una nomenclatura para los plásmidos. Antes de existir los métodos de detección física de plásmidos, se sabía que los plásmidos estaban en una célula porque conferían una característica o un fenotipo especial. O sea, no se aislaban, no se sabía en sí es cierta cómo estaban constituidos, pero al conferir una característica especial en la bacteria, se sabían que esos plásmidos estaban allí. Muchos plásmidos se nombraron entonces de acuerdo al gen que portaban. Por ejemplo, se habla de factores R, que no son más plásmidos que confieren genes de resistencia, un plásmido R. Se habla del plásmido COL-E1, no es más que un plásmido con un gen que codifica una proteína que es la colicina E1, que no es más que una bacteriocina que mata bacterias que no posean el mismo plásmido. Entonces vamos a decir un mecanismo de defensa que utiliza Escherichia coli produce una colicina que no es más que una proteína tóxica que si la bacteria no tiene ese plásmido la destruye, es como para poder abarcar un nicho ecológico específico y adueñarse de él. Tenemos también los plásmidos TOL, por ejemplo, que están involucrados en la degradación de lo que es el tolueno. En cuanto a la nomenclatura de plásmidos, hay sistemas de nomenclatura el que se utilizaba colocando el nombre del compuesto conducía a confusiones, ya que un plásmido con varios genes, en lugar de tener uno solo, ¿qué nombre iba a recibir? Supongamos que tenía un plásmido con factores de resistencia y que tenía enzimas degradadoras de X compuesto. Eso se hizo confuso. Para evitar entonces esas confusiones, se estandarizó el nombre de los plásmidos y actualmente tienen números y letras, al igual que las bacterias. Entonces se utiliza una P minúscula que indica que es un plásmido. Esa P minúscula precede una letra mayúscula que describe al plásmido y en ocasiones la persona o personas que aislaron o construyeron ese plásmido. Estas letras están seguidas generalmente por un número para identificar el constructo particular cuando el plásmido es alterado. Un número diferente se asigna para indicar el cambio. Por ejemplo, el plásmido PBr322 es un plásmido por la P minúscula construido por Bolívar y Rodríguez y es el derivado 322 o la recombinación 322, vamos a decir el constructo 322 que probaron hasta que funcionó de ese plásmido que ellos construyeron. El PBr325 es PBr322 pero con un gen de resistencia a cloranfenicol. O sea que ellos a partir del 322 hicieron 3 modificaciones más y en el 325 consiguieron incorporar un gen de cloranfenicol. Entonces el mismo plásmido, la diferencia es que el 325 tiene resistencia a cloranfenicol y el 322 no. El nuevo número 325 distingue entonces a este plásmido con resistencia a cloranfenicol del plásmido PBr322 que es el plásmido original. En cuanto a las funciones que codifican los plásmidos, como para poder diferenciarlos de las funciones que codifica el genoma, estas funciones van a depender del tamaño del plásmido. Los plásmidos generalmente codifican
pocas funciones o ciertas proteínas. Muy rara vez los plásmidos codifican genes esenciales para lo que es el desarrollo y crecimiento de la bacteria, como son, por ejemplo, ARN polimerasas, las subunidades ribosomales, que son, vamos a decir, compuestos o proteínas esenciales para poder sobrevivir el microorganismo, no son codificadas por plásmidos. Recuerden que los plásmidos son genes accesorios. Por el contrario, los genes que codifican los plásmicos, lo que le dan a la bacteria o al microorganismo son ventajas selectivas bajo ciertas condiciones ambientales. Los productos de los genes plásmidos incluyen, por ejemplo, la utilización de fuentes de carbono inusuales, como por ejemplo bacterias que son capaces de degradar el tolueno como fuente de carbono. Bacterias que son capaces de resistir al efecto de los metales pesados altamente tóxicos o de resistir a los agentes antimicrobianos. Ciertos plásmidos codifican también para la síntesis de antibióticos, síntesis de toxinas, y vamos a decir, todo esto favorece que ese microorganismo tenga éxito en un determinado nicho ecológico. Supongamos que tengo una población de bacterias donde la mayoría no tiene plásmido de resistencia al antibiótico X. Pero si en ese medio de cultivo o en ese paciente se aplica el tratamiento con el antibiótico X para eliminar la infección, todos los microorganismos que son sensibles van a desaparecer. ¿Quiénes van a persistir? Los que tengan el plásmido con el gen de resistencia al antibiótico X. Por lo tanto, se dice que dan una ventaja selectiva a nivel de los ambientes o bajo ciertas condiciones. Como decir, es un gen que no es necesario para vivir, pero me aseguro de que una muy pequeña cantidad, proporción de la población lo tenga. ¿Para qué? Para, en caso de que ocurra algún evento ambiental que elimine a la mayoría de la población, poder perpetuar la subsistencia del microorganismo debido a que una muy pequeña proporción de la población tiene el plásmido y está protegida de ese agente X, y por lo tanto ese microorganismo resiste la acción del agente, se multiplica y ocupa nuevamente todo el nicho ecológico. Entonces esas son las ventajas principales que ofrecen los plásmidos. Los plásmidos generalmente, como les mencioné, no portan genes esenciales, y es lo que me permite distinguir a mí un plásmido de un cromosoma, sobre todo cuando el plásmido es muy grande. Hay plásmidos que son bastante grandes y que tienen el tamaño casi de un cromosoma, y se hace difícil a veces diferenciar cuál es el cromosoma y cuál es el plásmido, porque los dos tienen aproximadamente el mismo tamaño, o el plásmido es tan grande, casi tan grande como el cromosoma. Entonces, simplemente conociendo los genes que codifica cada uno de ellos, uno puede diferenciar el cromosoma del plásmido. Si genes para la producción de toxinas y resistencia a antibióticos fueran parte del cromosoma, todos los miembros de la especie tendrían esa capacidad, no solamente algunos. Entonces, toda la población tendría los beneficios de esos genes, por lo que los miembros de la especie van a ser más competitivos en ambientes donde estas características fueran deseables. Entonces, en vista de que incorporar ese plásmido al cromosoma o esos genes que se necesitan en el genes plasmídicos dentro del cromosoma le da una ventaja a la bacteria, porque va a tener la capacidad de sobrevivir a múltiples condiciones adversas. Entonces, ¿por qué los genes plasmídicos no forman parte del cromosoma? Si de verdad son tan buenos y tan ventajosos. El poseer algunos genes dentro del plásmido hace a la especie capaz de sobrevivir a una amplia variedad de ambientes sin necesidad de tener un cromosoma bacteriano demasiado grande. Las bacterias deben ser capaces de multiplicarse rápidamente bajo algunas condiciones para obtener una ventaja selectiva. Los cromosomas bacterianos pequeños se replican más rápidamente que los cromosomas grandes. Un cromosoma muy grande, donde yo he incorporado muchísimos genes, va a tener un tiempo de replicación muchísimo más grande que un cromosoma pequeño. Entonces, para la bacteria es mucho más fácil, o es mucho mejor, tener su cromosoma y tener genes adicionales en un plásmido, que los utilizaría únicamente cuando los necesite, mientras que mi cromosoma en cada una de las divisiones yo lo puedo dividir rápidamente y garantizar la subsistencia de la especie sin complicar mucho lo que es el genoma. Otro inconveniente de los microorganismos de las bacterias es que son células muy pequeñas, 0,5 las más pequeñas, una micra, generalmente es el tamaño de una bacteria, y allí no puedo colocar mucho material genético. De hecho, cada bacteria tiene un tamaño de cromosoma específico que no puede ser superado. Por ejemplo, en Staphylococcus aureus, el genoma es de 2 por 10 a la 9. No caben más pares de base allí.
Entonces no puedo a lo largo de la evolución incorporar genes por incorporar genes para ver si alguna vez los voy a utilizar, porque el cromosoma sería muy grande, sería muy difícil replicar rápidamente al microorganismo y sería, vamos a decir, casi imposible que todo ese material genético quepa dentro del microorganismo. Los plásmidos que codifican diferentes características pueden ser distribuidos entre diferentes miembros de la población. Esto es lo que les estaba mencionando. Si el ambiente cambia abruptamente y los genes presentes en el plásmido se hacen esenciales, la bacteria que tiene el plásmido tiene una ventaja selectiva y puede sobrevivir, lo que asegura la supervivencia de toda la especie. Por esto, los plásmidos permiten a la bacteria ocupar una gran cantidad de ambientes o nichos ecológicos. Por ejemplo, hay bacterias que pueden crecer en zonas contaminadas por hidrocarburos. ¿Por qué? Porque pueden utilizar esos hidrocarburos como fuente de carbono o fuente de energía. Son las bacterias que generalmente se utilizan para descontaminar derrames petroleros, etcétera, que tienen la capacidad de virtualmente comerse el petróleo para descontaminar ese ambiente. Entonces, esas capacidades que dan los plásmidos permiten entonces que las bacterias tengan un éxito en lo que es la evolución, porque los plásmidos les permiten entonces ocupar una gran cantidad de nichos ecológicos sin complicar o hacer mucho más grande el cromosoma. En cuanto a la estructura de los plásmidos, la mayoría de los plásmidos son, vamos a decir, elementos circulares que no tienen extremos libres, o sea, son círculos, es lo que se llama un ADN circular covalentemente cerrado, no tiene extremos libres. Todos los nucleótidos de cada cadena están unidos a otro nucleótido del otro lado, o sea, a otra cadena. Son cadenas dobles y cada nucleótido está unido a otra cadena. Es lo que, como les mencioné, se denomina ADN circular covalentemente cerrado. Esta estructura evita la separación de las cadenas y no hay extremos que permitan la rotación, de manera que el plásmido puede superenrollarse como lo hace el ADN. O sea que el plásmido, para ocupar menos espacio dentro del citoplasma, él lo hace como hace el cromosoma, se superenrolla a sí mismo para ocupar mucho menos espacio. Al igual que el cromosoma, el ADN circular covalentemente cerrado está usualmente superenrollado negativamente, como les mencioné. En cuanto a la replicación de los plásmidos, para existir de manera libre e independiente en el cromosoma, los plásmidos deben tener la capacidad de replicarse de manera independiente. Y si recordamos el concepto que ya vimos, los plásmidos, la mayoría o algunos se consideran que son replicones. Recuerden que un replicón no es más que material genético que tiene la capacidad de autorreplicarse, como el cromosoma. Para ser un replicón, entonces, la molécula de ADN, el plásmido, debe poseer al menos un origen de replicación, que es el sitio ORI, como lo hemos visto varias veces, donde comenzaría entonces, donde se inicia todo lo que es el proceso de replicación del plásmido. Adicionalmente, la célula debe poseer las proteínas que permitan que la replicación se inicie en ese sitio. Los plásmidos producen solo pocas proteínas para su propia autorreplicación. De hecho, solo codifican una proteína que es la necesaria para detectar lo que es el origen de replicación, el sitio ORI. Es básicamente lo que producen. El resto de las enzimas que se utilizan en una replicación de ADN, como son helicasas, polimerasas, etcétera, que utiliza un plásmido cuando se replica, no son más que las enzimas del hospedador. O sea, él no produce esas enzimas, solamente produce las enzimas necesarias para reconocer el origen de replicación y utiliza toda la maquinaria enzimática replicativa del hospedador, en este caso la bacteria. Cada tipo de plásmido se replica mediante uno o dos mecanismos generales de replicación que existen, y este es denominado por las propiedades que presenta el sitio ORI de ese plásmido. El plásmido, en los plásmidos, el origen de replicación se denomina ORI-V, que es origen del vector, porque vamos a decir, generalmente son orígenes de replicación de elementos que se utilizan como vectores para poder hacer transferencia de genes de una célula a otra. Entonces acá tenemos la replicación tipo teta, como ya vimos en la clase anterior en los bacteriófagos. Algunos plásmidos comienzan la replicación al abrir las dos cadenas del ADN en la región ORI, que es el origen de replicación.
creando una estructura parecida a la letra griega teta. En este proceso, un primer de ARN comienza la replicación, la cual puede ir en una o en ambas direcciones alrededor del plásmido, igual que sucede con el cromosoma. Se replica muy parecido al cromosoma. En el primer caso, la horquilla se mueve alrededor de la molécula hasta llegar al origen de replicación. O sea, cuando el plásmido se multiplica en una sola dirección, arranca en el origen de replicación, la horquilla de replicación va copiando todo el plásmido, da la vuelta y se detiene otra vez en el origen de replicación, dando como resultado entonces dos moléculas de ADN hijas que son separadas la una de la otra. Cuando ocurre replicación bidireccional, es exactamente igual a como lo hace el cromosoma. Dos horquillas de replicación se alejan en ambas direcciones a partir del origen de replicación y se completa la replicación cuando las dos se encuentran del otro lado, aproximadamente a 180 grados del origen de replicación. Esa replicación del tipo teta es el mecanismo más común para la replicación de la mayoría de los plásmidos. Acá tenemos el ejemplo, tenemos origen ORI-B, que es el origen de replicación. Fíjense que este plásmido, por ejemplo, se copia, se multiplica en una sola dirección. Entonces fíjense cómo él comienza a avanzar por acá, da la vuelta completa, llega nuevamente al origen de replicación y tengo dos moléculas de plásmido. Este que está acá, por ejemplo, se divide en dos direcciones. Fíjense, una hacia la izquierda, una hacia la derecha. Cada una de manera independiente se aleja del centro y se encuentran a 180 grados acá al final. Y voy a tener entonces como resultado dos moléculas. Entonces, esta es básicamente la manera en que los plásmidos se replican. Tenemos otra replicación que ya vimos también, la rolling circle o círculos rodantes. En este tipo de replicación, una cadena de ADN sufre un nick, o sea, un corte a través de una exonucleasa, y ese corte se da en el origen de replicación y proporciona entonces un extremo 3-hidroxilo' libre, que sirve entonces como primer para la replicación. ¿Para qué? Para que la DNA polimerasa pueda llegar, tomar ese extremo 3' libre como primer y a partir de allí leer la otra cadena y sintetizar una nueva cadena. Entonces la cadena desplazada entonces sirve como molde para la síntesis de una molécula de ADN de cadena doble. Fíjense lo que sucede, se produce el corte acá, la proteína red separa una hebra y aquí comienza él, a partir del primer que se formó aquí del extremo 3', comienza la ADN polimerasa a copiar alrededor, fíjenlo aquí, a copiar alrededor y generar una cadena nueva. ¿Qué sucede después? Esta cadena que está aquí desplazada también sirve de molde entonces, ¿para qué? Para que la polimerasa pueda venir y sintetizar la cadena que le falta a esta. O sea, fíjense que es un mecanismo de replicación semiconservativa, al igual que el del cromosoma, y da como resultado dos moléculas o dos copias iguales del plásmido. En cuanto al rango de hospedadores de los plásmidos, se dice que el rango de hospedadores es la capacidad que tiene un plásmido de infectar X microorganismos o X bacterias. Por ejemplo, hay plásmidos que solamente pueden infectar Escherichia coli, hay otros plásmidos que solamente infectan, por ejemplo, un estreptococo, mientras que hay plásmidos que sin diferenciar pueden infectar una pseudomonas, una enterobacteria, un coco y un anaeróbico. Entonces, el rango de hospedadores de un plásmido lo que hace es incluir o decirme todos los tipos de bacterias en los cuales el plásmido puede replicarse y ese rango va a estar determinado por el origen de replicación del plásmido, el ORI-B. Por ejemplo, algunos plásmidos con regiones de ORI-B del tipo del COL-E1, que es una colicina E1 producida por Escherichia coli, como por ejemplo el PBR322, el plásmido ET y el UC, poseen un rango estrecho de hospedadores, ya que se replican solo en Escherichia coli. O sea que estos plásmidos que están acá tienen un solo hospedador, Escherichia coli. Y otras bacterias estrechamente relacionadas como Salmonella, Klebsiella, puede ser que se puedan replicar. Entonces, como ustedes ven, el rango es estrecho para estos plásmidos porque solamente se replican básicamente en enterobacteriales, que son las enterobacterias. Por el contrario, hay plásmidos con un amplio rango de hospedadores, como por ejemplo el RK2 y este que está acá. Pueden replicarse en la mayoría de las bacterias gram negativas y los plásmidos derivados de este que está acá pueden replicarse también en algunas bacterias gram positivas. O sea que estos son plásmidos que son muy amplios en el rango de hospedadores. Son plásmidos que
se replican independientemente de la especie, del género, del tipo de bacteria. Entonces, en esto que les mencioné a la primera vez, en esto que están acá, coli 1, por ejemplo, básicamente es en Escherichia coli o alguna u otra enterobacteria o enterobacterial. Por el contrario, el RK2 se replica en gram positivos y en gram negativos sin mucho problema. Entonces, estos que están acá tienen un amplio rango de hospedadores, pues se multiplican en muchas especies bacterianas, mientras que estos que están acá se multiplican tienen un rango, muy estrecho de hospedadores, porque básicamente se replican únicamente en una sola especie. Entonces, esto es lo que quiere decir el rango de hospedadores, la capacidad que tiene un plásmido de multiplicarse en diferentes especies. Por supuesto, es más ventajoso o funciona mejor un plásmido que tenga amplio rango de hospedadores, porque va a ser mucho más fácil la transmisión y es un plásmido que va a encontrarse muy comúnmente en casi todos los microorganismos, mientras que los plásmidos que tienen rangos estrechos de hospedadores son mucho más difíciles de trabajar, son mucho más difíciles de encontrar y tienen la desventaja de que si el microorganismo no está presente, ellos no se pueden replicar ni pueden incorporarse a ese microorganismo. Entonces, en cuanto al rango de hospedadores, se prefiere que los plásmidos sean promiscuos, o sea, no les importe con quién sea y tengan, vamos a decir, puedan infectar o puedan estar presentes dentro de una gran variedad de microorganismos diferentes. La mayoría de los plásmidos aislados de gram positivo poseen un amplio rango de hospedadores. Por ejemplo, el PV110 es un plásmido que tiene un amplio rango de hospedadores porque infecta gram positivos y gram negativos. Pero hay plásmidos que se aíslan en gram negativos, no pueden replicarse en gram positivos y viceversa. Esto indica divergencias evolucionarias en ambos grupos. Por lo general, hay plásmidos que solamente son para gram positivos y solamente para gram negativos, mientras que hay otros de gram positivo, por ejemplo, que independientemente de si tengan un gram positivo o un gram negativo, ellos pueden multiplicarse allí. Los plásmidos con amplio rango de hospedadores codifican todas las proteínas necesarias para su replicación, por lo tanto no dependen de las proteínas del hospedador. Entonces ese es el detalle de por qué algunos pueden multiplicarse en cualquier bacteria y otros no. Los plásmidos que tienen un estrecho rango de hospedadores básicamente no producen ninguna de las enzimas necesarias para la replicación. Por lo tanto, tienen que utilizar todas las enzimas, lo que es helicasa, DNA polimerasa, todas las enzimas de la replicación del hospedador. Sucede que si yo tengo un plásmido que no produce las enzimas y llega a un hospedador, y ese hospedador no es capaz de reconocer, porque las enzimas de la bacteria no se parecen a las del plásmido, por lo tanto, no se reconoce el origen de replicación y ese plásmido no se va a poder multiplicar. Ese plásmido va a ser eliminado de la bacteria va a terminar eliminando ese plásmido porque no le es útil. Es lo que se llama la curación. Curación es cuando la bacteria elimina el plásmido. Por el contrario, si yo tengo un plásmido que tiene un amplio rango de hospedadores, quiere decir que ese plásmido, a la bacteria donde llegue, va a producir él solo todos los componentes necesarios y todas las enzimas para autorreplicarse. Por eso es que puede hacerlo básicamente en cualquier bacteria, porque no utiliza la maquinaria enzimática de la célula, sino la que él propiamente produce. Entonces, los plásmidos deben ser capaces de expresar estos genes en muchos tipos de bacterias, por lo que aparentemente los promotores y sitio de iniciación del ribosoma de los genes de amplio rango han evolucionado al punto de que pueden ser reconocidos casi que por cualquier bacteria, mientras que los plásmidos de rangos estrechos de hospedadores, sus orígenes de replicación, los sitios de unión al ribosoma, ustedes saben, todo lo que se necesita para iniciar el proceso de replicación no son comunes entre el microorganismo y el plásmido, por lo tanto no son reconocidos. Mientras que los de amplio rango de hospedadores, esos sitios han evolucionado de manera tal que son comunes casi en todas las bacterias. En cuanto al número de copias de los plásmidos regulan el número de copias que hay dentro del plásmido. Hay plásmidos, por ejemplo, que son grandes, donde hay una sola copia por microorganismo. Pero, por ejemplo, pueden haber plásmidos pequeños, donde yo puedo tener miles o cientos de copias del mismo plásmido dentro de la bacteria. El número de copias del plásmido es regulado también por la región ORI, o sea, es el origen de replicación, dentro de la célula. Se puede definir el número de copias como la cantidad de un plásmido en particular en una célula nueva, una recién infectada, inmediatamente después de la división celular.
Todos los plásmidos deben regular su replicación, de otra manera se van a multiplicar sin control y se van a convertir, en vez de un elemento favorecedor o darle una ventaja selectiva al microorganismo, se convierten en una amenaza para el hospedador. ¿Por qué? Porque van a multiplicarse de manera descontrolada y van a consumir básicamente todos los nutrientes y energía de la célula. Algunos plásmidos, como por ejemplo el IJ101 de Streptomyces quellicolor, se replica lo suficiente como para poblar a un hospedador con cientos o miles de copias. Son plásmidos pequeños que se multiplican muchísimo, hay muchísimas copias dentro del hospedador. Otros plásmidos, como por ejemplo el plásmido F, que son los plásmidos que permiten formar pilis sexuales para conjugación entre bacterias. En el caso de Escherichia coli, se replican solo una vez o pocas veces durante el ciclo celular. Los plásmidos F, por lo general, hay un solo plásmido. Mientras que en el que está arriba, el IJ101, por lo general hay miles o cientos de copias de ese plásmido. El mecanismo de regulación utilizado por los plásmidos con alto número de copias difiere o es diferente del utilizado por los que tienen un bajo número de copias. Los plásmidos que producen un alto número de copias, como por ejemplo COL-E1, utilizan un mecanismo que inhibe el inicio de la replicación del plásmido cuando el número de copias en la célula hospedadora alcanza cierto nivel o alcanza cierto número. Estas moléculas se denominan plásmidos relajados. Por el contrario, los plásmidos con bajo número de copias, como por ejemplo el plásmido F, que generalmente hay uno dentro de cada bacteria, debe replicarse uno o muy pocas veces dentro de cada ciclo celular, por lo que poseen un riguroso mecanismo de regulación de la replicación, y estos se denominan plásmidos astringentes. O sea, los que tienen un número de copias y el mecanismo de regulación no es muy estricto, es lo que se denomina un plásmido relajado, pero los plásmidos que tienen pocas copias o una sola copia son plásmidos astringentes porque tienen un mecanismo de regulación muy estricto para lo que es la producción o la copia de ese plásmido. Acá tenemos entonces el plásmido COL-E1 que tiene un número de copias elevado. La regulación se realiza por medio de ARN, ácido ribonucleico. Entonces, la regulación de la replicación es controlada por un ARN codificado por el plásmido que se llama ARN1. Esa pequeña molécula inhibe la replicación al interferir con el procesamiento de otra molécula de ARN que se llama ARN2, la cual forma el primer para la replicación del ADN. O sea que aquí la regulación se da básicamente por ARN. Tengo dos moléculas de ARN, una molécula ARN1 y una molécula ARN2. La molécula ARN2 no es más que el primer por el cual la polimerasa comienza a hacer la multiplicación del plásmido. Entonces, ARN2 se une al ADN del plásmido, a una de las cadenas, y forma un híbrido ADN-ARN, porque tenemos el ADN del plásmido unido a la molécula de ARN2. Eso lo hacen en el origen de replicación del plásmido. ARN2 es clivado por una endonucleasa de ARN llamada RNasa H, liberando entonces un grupo hidroxilo 3' que sirve como primer para la replicación catalizada por la ADN polimerasa 1, que es la que, vamos a decir, nos copia el ADN a partir de ese primer y nos produce una nueva copia de ese plásmido. Si ARN2 no es procesado de forma adecuada, no se comporta como primer y no ocurre entonces la replicación de ese plásmido. Entonces, como les mencioné, este mecanismo de regulación se basa en dos moléculas de ARN, AR1 y ARN2. Resulta que esas dos moléculas de ARN, la 1 y la 2, son complementarias entre sí, ya que se transcriben de la misma región de ADN, pero de las cadenas opuestas. Entonces, como es la misma región del ADN, son complementarias esas dos cadenas, y uno lo copio de una cadena y el otro de la otra cadena, por lo tanto son complementarios. Debido a la complementariedad, los dos ARN se pueden aparear y formar una doble hélice de ARN. La formación de esta doble hélice interfiere con el procesamiento de ARN2 y no se da la replicación. O sea que la RNasa H que les mencioné, que se encarga de procesar el ARN2, recuerden que ella lo corta para dejar un extremo 3' libre que sirve de primer para la polimerasa poder copiar el ADN. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ARN1 se une a ARN2,
la RNA-SH no lo puede degradar, no queda el extremo 3-hidroxido prima libre, no se comporta como primer y no se da la replicación. Este mecanismo entonces proporciona una explicación de cómo el número de copias de este plásmido COL-E1 es mantenido dentro de Escherichia coli. Otra característica importante es que ARN1 se sintetiza por el plásmido. Por lo tanto, a mayor cantidad de plásmidos, mayor cantidad de moléculas ARN del tipo 1 están disponibles para inhibir a la molécula de ARN2. La inhibición de la replicación es casi completa cuando la concentración del plásmido alcanza dentro de la célula 16 copias. Adicionalmente, ARN1, el plásmido codifica, además de ARN1, codifica una proteína que es la proteína ROP, que ayuda a mantener el número de copias dentro del plásmido. Esta proteína facilita el apareamiento entre ARN1 y ARN2, por lo que el procesamiento del primer puede ser inhibido en concentraciones relativamente bajas de ARN1. Entonces, el plásmido produce en grandes cantidades ARN1 y ROP, mientras que en muy pequeñas cantidades ARN2. Por lo tanto, suben mucho los niveles de la proteína ROP, que ayudan a la ARN1 a unirse al 2 y a inhibir la replicación del plásmido, sobre todo cuando se alcanza el número de copias, que es 16. Acá tenemos el ejemplo, fíjense, este es el origen de replicación del plásmido. Fíjense que yo tengo acá este promotor RNA1 que me codifica, vamos a decir, en este sentido, hacia la izquierda. Al copiar este ADN y producir un ARN, voy a producir el RNA1. Fíjense que yo tengo el promotor del RNA2 exactamente en la misma zona donde está el RNA1, pero en sentido contrario. Y la diferencia es que el RNA2 es, por supuesto, mucho más largo que el 1. ¿Qué sucede entonces frecuentemente? Que yo produzco RNA1, produzco RNA2, como son complementarios porque están codificados a partir de la misma región del ADN, ellos se me unen y me forman un dúplex RNA con ayuda de del dímero ROP, la proteína ROP, que se codifica en otro fragmento del cromosoma. Por lo tanto, este dúplex que está acá no me deja disponible al ARN2 para que sea procesado por la RNA-SH y por lo tanto se inicie la copia de ese plásmido. Esto es lo que sucede, vamos a decir, cuando el número de copias del plásmido es el que debería ser o está ya alcanzándose. Por el contrario, supónganse que no tengo plásmidos dentro de la bacteria o tengo uno solo. ¿Qué sucede? Yo produzco RNA2. Por lo tanto, ese RNA2 que está acá, que está disponible, no tengo RNA1. ¿Para qué? Para que me lo bloquee o se aparee con él. Entonces se me forma un dúplex RNA, que es este azul que está acá, con ARN que está acá. Ese dúplex es reconocido por la RNA-SH, que degrada o comienza a romper la cadena de ARN, me deja un extremo 3' libre acá donde termina de cortar, y la ADN polimerasa 1 comienza a, utilizando ese primer, a copiar el material genético del plásmido, dando origen entonces a la replicación de ese plásmido. Entonces, en el ejemplo anterior de COL-E1, que la regulación es por ARN, a mayor cantidad de copias voy a tener mayor disponibilidad de ARN1 y va a ser mucho más fácil que me bloqueen a ARN2. Por lo tanto, no va a haber replicación cuando se está alcanzando el número de copias máxima que utilice ese plásmido. Por otra parte, tenemos acá el plásmido R1. La regulación en este plásmido se da por ARN y por parte de proteína. Este plásmido codifica una proteína llamada REP-A, la cual es necesaria para la replicación. El gen REP-A puede transcribirse a partir de dos promotores diferentes dentro del mismo cromosoma. Uno de esos promotores es el promotor COP-B, y este promotor transcribe los genes REP-A y COP-B. El ARN resultante, el mensajero resultante, es traducido a dos proteínas, que son la proteína REP-A y COP-B. Hay otro promotor, que es el promotor REP-A, está dentro del gen COP-B, y el ARN mensajero resultante solamente codifica la proteína REP-A. Entonces, como podemos ver acá, la regulación depende de cuál de los dos promotores se utilice. Si utilizo el promotor COP-B, transcribo REP-A y COP-B. Si utilizo el promotor REP-A, solamente voy a transcribir REP-A.
Debido a que el promotor REP-A es reprimido por la proteína COP-B, este gen está activo solo inmediatamente después que el plásmido entra a la célula y antes de que se produzca COP-B. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la célula está libre de plásmido y entra el plásmido, no tengo proteína COP-B dentro del plásmido. ¿Por qué? Porque el plásmido va llegando, no tengo ninguna copia de ese plásmido. Entonces se comienza a traducir la proteína REP-A y COP-B. REP-A la necesito para la replicación de ese plásmido, mientras que COP-B es el inhibidor de la replicación. Entonces, si ustedes ven, yo puedo producir, cuando el plásmido llega, comienza a producir REP-A, que es la primera que se produce, y cuando se empieza a multiplicar el plásmido, que ya voy alcanzando un número de copias mucho más elevado, tengo suficiente cantidad de COP-B para poder inhibir la replicación de ese plásmido. El corto periodo, cuando apenas el plásmido entra, de síntesis de REP-A a partir del promotor REP-A, después que el plásmido entra a la célula, permite al plásmido entonces replicarse hasta alcanzar su número de copias. Luego que ese promotor REP-A es inhibido por COP-B, el gen REP-A solamente lo puedo transcribir a partir del otro promotor, que es el promotor COP-B. Por lo tanto, una vez que el plásmido ha alcanzado su número de copias de regulación de síntesis de REP-A y la replicación del plásmido es regulada entonces por la otra proteína, por un ARN llamado COP-A. Ya vamos a ver el esquema de la regulación. Ese gen COP-A es transcrito a partir de un promotor propio que tiene ese gen y el producto del ARN afecta la estabilidad del ARN mensajero del promotor de COP-B, ya que el ARN de COP-A es transcrito de la misma región que codifica REP-A, pero de la cadena contraria. Por lo tanto, COP-A y REP-A son complementarios y se aparean para formar una doble hélice de ARN. Posteriormente, una ribonucleasa que se llama RNasa 3 va a clivar solamente el ARN de cadena doble. O sea que esto es una ribonucleasa que solamente tiene la capacidad de degradar ADN cuando está en forma de cadena doble. Por lo tanto, el duple que se forma entre COP-A y REP-A es el blanco de esta RNasa. El clivaje entonces permite la degradación del ARN mensajero de REP-A y por lo tanto no se produce más proteína REP-A. Esto asegura que la replicación sea regulada por la concentración de ARN de COP-A, la cual depende de la concentración o de la cantidad de plásmidos presentes dentro de la célula. A mayor número de plásmidos, muchísima más proteína COP-A voy a tener y voy a tener una menor cantidad de REP-A, manteniendo de esa manera el número de copias del plásmido, porque recuerden que la proteína REP-A es la que se encarga de multiplicar o favorecer la división del plásmido. Entonces acá tenemos el modelo del plásmido R1. Fíjense, tengo el gen COP-B, el gen REP-A. Aquí tengo el origen de replicación. Resulta que yo tengo el promotor COP-B, que cuando yo arranco en esta dirección a leer, yo voy a producir COP-B y REP-A. Por el contrario, cuando yo utilizo solo el promotor REP-A, fíjense, voy a transcribir solamente REP-A, no voy a transcribir COP-B. Por lo tanto, cuando el plásmido llega a una célula que no lo posee, ¿qué sucede? Al entrar, yo comienzo a leer a partir del promotor COP-B y voy a producir proteína COP-B y REP-A. Pero también voy a comenzar a leer a partir de la proteína REP-A, el promotor de REP-A, acá, y voy a producir REP-A. Entonces ustedes pueden ver que voy a tener, por cada molécula de COP-B, voy a tener 2 moléculas de REP-A. ¿Por qué? Porque el plásmido va llegando, no hay ninguna copia, él va a comenzar a multiplicarse. REP-A es una molécula que activa al origen de replicación para que ocurra la replicación y se hagan copias del plásmido. ¿Qué sucede cuando ya el plásmido tiene varias copias dentro de ese microorganismo? Fíjense, acá tenemos el promotor COP-B que me transcribe los dos genes, COP-B, las dos proteínas, perdón, COP-B y REP-A. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo suficiente cantidad de COP-B, esta proteína es capaz de inhibir la replicación de este promotor que está acá, que es REP-A. Por lo tanto, yo no puedo producir REP-A por acá. No lo puedo hacer porque estoy bloqueado. Entonces, ¿qué sucede? Que adicionalmente yo tengo el promotor COP-A. Fíjense que está acá a mitad del gen REP-A. Que entonces la
la bacteria, el plásmido, perdón, sintetiza la proteína COP-A. Esa proteína COP-A, ese ARN mensajero, perdón, de COP-A, es complementario al ARN mensajero de REP-A. ¿Por qué? Porque se sintetizan de la misma cadena, perdón, del mismo fragmento de ADN, pero en las cadenas opuestas, en direcciones opuestas. Por lo tanto, van a ser complementarios. Entonces, el ARN mensajero de COP-A se me aparea, se me une con el de REP-B. Me forman un dúplex ARN-ARN que es reconocido por la RNase, que entonces degrada todo esto que está acá. Lo que quiere decir entonces que no voy a producir proteína REP-A, que la necesito para la replicación del plásmido, sino que únicamente voy a estar produciendo proteína COP-B, que lo que va a hacer es bloquearme la transcripción de la proteína REP-A a partir de este promotor. Entonces, cuando el plásmido llega y hace esto y empieza a hacer las copias, a medida que aumenta el número de copias, aumenta la cantidad de COP-B y aumenta la cantidad de COP-A. Y vamos a decir, eliminan la producción de la proteína REP-A. Por lo tanto, la bacteria detiene la producción del plásmido y eso sucede cuando se alcanza el número de copias máximo que debe tener ese plásmido dentro del microorganismo. Fíjense que aquí el mecanismo es ligeramente diferente al anterior. En el anterior se parece en esta parte donde tenemos COP-A y REP-A, que son ADN complementarios, y tenemos una RNasa que los degrada. Pero adicionalmente al ARN-ARN tenemos una proteína involucrada en la inhibición de un promotor. El plásmido ítero son los plásmidos que tienen regulación basada únicamente en proteínas. No se basan en ácidos nucleicos o con tipo ARN como vimos en los casos anteriores, sino que son regulaciones basadas en proteínas. La región ORI de estos plásmidos tienen varias repeticiones de un cierto conjunto de bases de ADN, que son llamadas las secuencias ítero. Esas secuencias son típicas, van de 12 a 17 pares de bases de longitud y existen de 3 a 7 copias en la región ORI, o sea, en lo que es el origen de replicación. En la región del origen se encuentra el gen REP-A, el cual codifica la proteína REP-A, que se necesita en muchos plásmidos para el proceso de multiplicación, para poder iniciar la replicación. También se encuentran 3 secuencias ítero, R1, R2 y R3, a través de las cuales REP-A regula el número de copias. La proteína REP-A es la única proteína codificada por el plásmido necesaria para la replicación y esta actúa como un activador positivo de la replicación. Como hemos visto, esa proteína lo que hace es que activa, facilita el reconocimiento del origen de replicación y la multiplicación del plásmido. Por eso es que es un activador positivo de la replicación. La regulación de estos plásmidos íteros se da generalmente mediante dos mecanismos que están superpuestos. En el primer mecanismo, la proteína REP-A reprime la síntesis de ella misma, de la proteína REP-A, al unirse a su promotor y bloquear la transcripción de su propio gen. Recuerden, una autorregulación. Por lo que a mayor concentración del plásmido voy a tener más proteína REP-A disponible y hay mayor represión del gen REP-A. ¿Para qué? Para no producir más proteína, porque ya tengo suficiente. Como ya les mencioné, esto se denomina autorregulación transcripcional. En cuanto a la partición de plásmido, lo que se hace es que hay un sistema que durante la división celular asegura que los plásmidos se repartan equitativamente en las dos células hijas o que por lo menos cada célula hija se lleve una copia de ese plásmido. Supongamos que tenemos una bacteria con 8 plásmidos. El sistema de partición lo que asegura es que por lo menos de las dos, una se vaya con una copia y supongamos que la otra se queda con 7 copias. No hay problema porque si el número de copias de ese plásmido es 8, a la que tiene 7 sintetiza o duplica para formar el número 8 y la que se fue con uno solo se comienza a multiplicar hasta alcanzar el número de 8 por cualquiera de los mecanismos de regulación que ya vimos. Entonces, las funciones que se involucran en la partición de los plásmidos, o sea, la distribución equitativa de los plásmidos, se denominan funciones par. Algunos plásmidos, como el plásmido P1, poseen regiones cortas que favorecen la adecuada partición.
Si estas regiones son removidas del plásmido, la frecuencia de curación es mucho mayor. O sea, se hacen experimentos donde esas regiones par se eliminan del plásmido, se lesionan de ese plásmido y cada vez que hay una multiplicación es muy frecuente que durante la multiplicación se cure la bacteria. O sea, de las dos células, una se queda con los plásmidos y la otra no. Entonces, las regiones par en el plásmido P1 consisten en una secuencia par que tienen actuación cis, o sea, inmediatamente los genes que están cerca del promotor, y los genes para dos proteínas, que en este caso son par A y par B, una de las cuales se une al sitio par. Según los modelos de partición, la membrana bacteriana funciona como el uso mitótico de una célula eucariota, separando los plásmidos antes de la división celular. Según los modelos, el sitio par es la región del plásmido que se une a la membrana y a medida que la membrana crece durante la división, las dos copias del plásmido son separadas en las dos células hijas. Los dos modelos propuestos hasta ahora para la partición difieren en explicar cómo la unión a la membrana asegura que al menos una copia del plásmido entre en cada célula hija al momento de la división celular. Acá tenemos el ejemplo. Fíjense, tengo un plásmido. Esto que ven acá en azul son las regiones par. Las regiones par lo que hacen es que se unen a este fragmento o esta fracción de la membrana, y cuando la célula comienza a multiplicarse y a crecer, cada una se va unida a la membrana, lo que me va a asegurar entonces que cada una de las dos células hijas tenga por lo menos una copia de ese plásmido. En cuanto a la incompatibilidad, en los plásmidos existen lo que son los grupos de incompatibilidad. Muchas bacterias tienen más de un tipo de plásmido. Generalmente una bacteria no tiene un solo tipo de plásmido, sino que puede tener 3 o 4 tipos de plásmido diferentes con el número de copias de cada uno de manera individual. Estos diferentes tipos de plásmidos coexisten dentro de una misma bacteria y permanecen después de muchos ciclos de replicación. O sea, todos pueden vivir dentro de la bacteria y la bacteria se multiplica y ellos se reparten y siempre van a estar con esa bacteria. Sin embargo, no todos los tipos de plásmidos pueden coexistir de manera estable en las células en un cultivo. O sea, hay plásmidos que, vamos a decir, se llevan bien y pueden vivir dentro de una bacteria, pero hay plásmidos que no pueden existir juntos. Entonces, esos es lo que se denomina grupos de incompatibilidad. Entonces, algunos plásmidos pueden interferir con la replicación o partición de otros. Por lo tanto, si dos plásmidos son introducidos que tienen, vamos a decir, esos problemas, comparten los mismos elementos dentro de una misma célula, uno será perdido a una tasa mucho mayor que la normal cuando la célula se divida. Por ejemplo, yo tengo dos plásmidos que no pueden vivir juntos. Una vez que hay un proceso de división, lo más probable es que cada una de las células hijas se lleve a uno de esos dos plásmidos. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un plásmido grande azul y un plásmido negro pequeño que tienen básicamente el mismo número de copias. ¿Qué sucede? Cuando hay un ciclo de división, fíjense que yo tengo en esta célula hija voy a tener 3 plásmidos negros pequeños y uno solo azul, mientras que en la otra voy a tener 3 azules y uno negro. Una vez que se hace la división, los plásmidos comienzan a multiplicarse y fíjense que cada uno alcanza el número de copias que tenía originalmente la célula antes del proceso de división. Esto quiere decir que estos dos plásmidos pueden coexistir perfectamente dentro de estos microorganismos, por lo tanto tienen diferentes grupos de incompatibilidad. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos esta bacteria que está acá con dos plásmidos.
plásmido A y el plásmido B. Una vez que ocurre la división, se hace una división desigual de los plásmidos. Fíjense que tengo 4 copias del plásmido azul, 4 copias del plásmido negro. Entonces, una vez que ocurre un proceso de división, este microorganismo adquiere 2 plásmidos B y un plásmido A, mientras que este tiene 2B y 3A. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de los plásmidos comienza a multiplicarse para llegar a su número de copias. Fíjense que el plásmido P, que es el negro, se multiplica en mucha mayor cantidad que el plásmido B. El plásmido A, perdón, que es el azul. Mientras que del otro lado tenemos lo contrario, se multiplica mucho más el azul que el negro. Pero resulta que en otro siguiente ciclo de división o multiplicación, una de las 2 células hijas, que en este caso sería esta, se cura del plásmido tipo A, quedando únicamente con el tipo B. Mientras que la otra sí queda todavía con la mezcla de los 2 plásmidos. Lo mismo sucede con esta que está acá. Lo que sucede es que en pasos sucesivos de multiplicación, fíjense que como cada vez el plásmido azul va desplazando más al plásmido rojo, al plásmido negro, perdón, hasta que por fin esta célula que está acá se cura del plásmido tipo B y queda solo con el plásmido tipo A. Esto quiere decir que estos 2 plásmidos que estaban acá, el A y el B, pertenecen al mismo grupo de incompatibilidad y no pueden subsistir o vivir dentro de la misma bacteria. Por lo tanto, a la final, después de varios procesos de división celular, lo que se busca es la curación o eliminación del plásmido que está estorbando o que no puedo vivir con él dentro de la célula. En cuanto a los plásmidos como vectores de clonación, vamos a definir un vector de clonación. Un vector de clonación no es más que un ADN de replicación autónoma en el cual otro ADN puede ser insertado. Cualquier ADN insertado en el vector de clonación puede replicarse positivamente en el vector, por lo que se pueden obtener múltiples copias del fragmento original de ADN. O sea, se llama vector de clonación porque es algo que utilizo yo para aumentar la cantidad de un ADN específico. ¿Por qué? Porque lo introduzco dentro de un plásmido. Cuando ese plásmido se comienza a replicar, vamos a aumentar la cantidad de ese ADN que yo inserte allí. ¿Cuáles son las características deseables de un plásmido para utilizarlo o convertirlo en un vector de clonación? Primero, debe ser pequeño, por lo que puede ser aislado fácilmente e introducido fácilmente en otras bacterias. Los plásmidos pequeños, como el material genético es mucho más pequeño, es mucho más fácil de que entre dentro de una bacteria, a diferencia de plásmidos grandes o con mucho material genético, son mucho más difíciles para, vamos a decir, introducirlos dentro de una bacteria. Debe poseer un número alto de copias. Como yo lo que quiero es multiplicar ese ADN, necesito plásmidos que tengan alto número de copias, miles o cientos de copias dentro del ADN. ¿Para qué? Para poder clonar efectivamente ese fragmento de ADN. Debe poseer también una característica fácilmente detectable, como por ejemplo un gen que confiere resistencia a antibióticos o alguna característica que yo pueda identificar fácilmente en los medios de cultivo. Y se utiliza entonces para seleccionar las bacterias que contienen el plásmido o que fueron capaces de adquirir ese plásmido. Debe existir uno o pocos sitios para endonucleasas de restricción, las cuales estas enzimas cortan el ADN y permiten la inserción de ADN foráneo. Estos sitios deberían estar ubicados en genes seleccionadores que facilitan la detección del plásmido, de que ese plásmido haya adquirido o captado ADN foráneo mediante un proceso de inactivación insercional. La utilidad de los plásmidos como vectores de clonación la vamos a ver más adelante en la parte de ingeniería genética. Muchísimas gracias.